Buenos días, estudiantes. Semana 26, día 3. Vamos a realizar nuestra actividad en el área de matemática. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y seguimos aprendiendo. Nuestra actividad. Aprendí a expresar el tiempo con fracciones. Te habrás dado cuenta de que durante este año, en cada semana aprendiste algo nuevo de matemática. Esperamos que estos aprendizajes te sean útiles en las actividades que realizas día a día. Hoy te invito a revisar tus trabajos previos con las orientaciones y procedimientos que vamos a desarrollar juntos. Para ello, analizaremos como ejemplo el trabajo que realizó Francisco, un estudiante que llevó a cabo las actividades del cuarto grado de primaria al igual que tú. Nuestra meta, revisar los aprendizajes desarrollados sobre las fracciones y sus representaciones en situaciones cotidianas relacionadas con el tiempo y otros aspectos. Reconocer mis logros y dificultades y plantear acciones para mejorar mis aprendizajes. Entonces, vamos a tener en cuenta la actividad desarrollada semana 23, día 4. Ahora, observa el siguiente diálogo entre las familias de Francisco y la reacción que tuvo él al respecto. Oh, son las 8:15. Salgo en un cuarto de hora. Si no es así, llegaré tarde al trabajo, nos dice el papá de Francisco. Espera, no te olvides de llevar una porción de este rico queque para tu refrigerio, le responde su mamá. Recuerdo haber aprendido sobre las fracciones y las horas, y sobre la fracción de queque me pregunto, ¿qué parte será? ¿Qué fracción representa? Entonces, Francisco recordó haber trabajado sobre las fracciones y el tiempo en la actividad del día 4 de la semana 23. Entonces, vamos revisando esa actividad y así recordar sobre lo aprendido. Primero se fijó en la meta de la actividad del día 4 de la semana 23. Entonces, vamos recordando. Establecer relaciones entre datos y acciones al partir una unidad en partes iguales que representan una fracción en situaciones cotidianas relacionadas con el tiempo, entre otros. Reflexionemos, ¿a qué se refiere cuando dice partir una unidad? Entonces recordamos que aquí tenemos una unidad, pero está conformado por ¿cuántas partes iguales? 6 partes iguales. Aquí la unidad en 8 partes iguales. ¿Has oído diálogos como el de Francisco en tu familia? Entonces recordamos que algunos momentos mencionamos, llego a las 6:30 o voy a salir a las 5:30 o 5:15, ¿ve? Entonces vamos recordando y relacionando el tiempo con la fracción. ¿En esos diálogos se mencionan algunas fracciones? Claro que sí, cuando decimos 9:30, 3:30, ¿ve? La mitad, ¿no? Bien, Francisco ha recordado que la actividad trataba de relacionar las fracciones con la lectura del tiempo y con otras actividades diferentes. Bien, ahora Francisco utilizará la actividad que desarrolló en su cuaderno y va a tener en cuenta la tabla de mis aprendizajes que llenó al concluir su actividad. Entonces va a hacer su autoevaluación. Pero ¿qué ocurre? En la tabla Francisco ha escrito un sí en lo logré. ¿Observa? Pero no colocó nada en otros. ¿Por qué crees que ha quedado así? ¿Por qué no marcó todos los casilleros? Entonces, él, por ejemplo, aquí tenemos un ítem, dice, resolví las actividades del cuaderno de trabajo de matemáticas sobre fracciones, entonces no logró, necesita ayuda, ¿ve? Ahora, Francisco deberá revisar las actividades y la tabla de mis aprendizajes para hacer su autoevaluación. Claro que sí. Tú también harás una autoevaluación de tus actividades, lo que te permitirá revisar y valorar tus acciones por ti misma o por ti mismo, reconociendo tus logros y lo que necesitas hacer para mejorar tus aprendizajes. Muy bien. Ahora vamos a revisar cómo Francisco realizó las actividades propuestas.
Lee las indicaciones que recibió Francisco y observa las figuras que pegó en su cuaderno. ¿Cuáles son las fracciones que ha pegado en su cuaderno en cada caso? Bien, ¿cuál es la indicación? Escribe la fracción en una de las partes. Córtalas y pégalas en tu cuaderno u hoja de rebujo. Entonces observamos acá, él lo ha escrito, pero no lo cortó, sí lo ha pegado en ambos casos, ¿no? Ahora, observamos acá, tampoco completó, ¿recuerda? Ya revisamos esta tabla, ¿no? Anteriormente. Ahora analizamos, ¿Francisco cumplió la indicación? En este caso, ¿cumplió? No cumplió. ¿Qué crees que debió hacer? Tenía que cortarlo y pegarlo, ¿sí? Luego, observa con atención cuál es la diferencia que encuentras entre las figuras que pegó Francisco en su cuaderno y estas figuras. Entonces, ¿qué le solicitó? Cortar. Lo ha escrito muy bien, pero tenía que haberlo cortado y pegar en su cuaderno 1/2 y también de 1/4. Acá se observa el doblez. Observa que Francisco ha escrito sí en las 3 primeras afirmaciones de la tabla de mis aprendizajes. ¿Crees que está en lo correcto? ¿Crees que requiere ayuda? Entonces, nosotros vamos observando cada uno de nuestros trabajos y vamos revisando y realizando la autoevaluación, si todavía necesito ayuda o lo logré. ¿De acuerdo? Revisa también tu trabajo, cómo lo hiciste. Compara lo que hizo Francisco y lo que hiciste tú en tu cuaderno. ¿Cuántas fracciones de 1/2 has pegado? ¿O cuántas fracciones de 1/4 has pegado? Entonces, debes de verificar. Ahora, estas son las indicaciones en la actividad. Observa las imágenes a continuación y señala cuál es el reloj que marca las 7:30 p.m. ¿Encuentras alguna relación con los relojes que has dividido en partes iguales? ¿Cuál es esa relación? Escríbelo en tu cuaderno. Ahora, observa nuevamente los relojes. ¿Cuál es el reloj que marca las 7:15? ¿Encuentras alguna relación con los relojes que has dividido en partes iguales? Entonces vamos comparando el trabajo que hizo Francisco. Aquí tiene 7:30, ha identificado también la fracción 1/2, 7:15. También aquí aparece la fracción que representa 1/4, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de 7 o 7:30, ¿por qué creen? Porque nosotros recordamos que son las 7 acá y al recorrer hasta las 7:30, ¿qué tiempo ha recorrido el minutero? 30 minutos o media vuelta más, ¿no? Y aquí 15 minutos o 1/4 de vuelta. Entonces, eso debemos de tener en cuenta. Ahora, observa y responde si elaboras una fracción de medio círculo con el de la figura anterior, ¿con cuál de las imágenes lo puedes relacionar? Entonces lo relacionamos con de 7:15 o 7:30. Con esta figura, a ver, imaginemos. Muy bien, media, ¿no? 1/2. Ahora, la otra figura con 1/4. Ahora vamos a desarrollar y revisar el cuaderno de trabajo. Veamos cómo resolvió Francisco las actividades del cuaderno. Lee el diálogo de Matías y Susi. Piensa, ¿el queso de Matías quedará dividido en partes? ¿Cuántas serán esas partes? Vamos a leer. Yo cortaré en 2 partes iguales y compartiré una parte con mis tíos. Entonces, ahí tiene una unidad. ¿En cuántas partes? En 2 partes iguales. Esto ya lo trabajamos, recuerda. Semana 23, día 4. Ahora, Susi, yo cortaré en 4 partes iguales y partiré o compartiré una parte con mi madrina. Entonces, ella tiene en 4 partes y una de ellas, una parte será para su madrina. Entonces tenemos 1/4. Ahora,
Al separar las partes del queso de Matías, ¿cuántas de estas partes les dará a sus tíos? Matías, una parte solo. Recuerden que va a compartir. Entonces, un medio. Y en caso de Susi, también una parte que representa un cuarto. Y acá vamos observando el trabajo de Francisco. Vas revisando lo que tú colocaste en tu cuaderno de trabajo. ¿Estás de acuerdo con él? Entonces vas comparando y vas realizando tu autoevaluación. ¿Cuántas partes tendrá el queso de Matías y el de Susi? Entonces, ¿cuántas partes tiene de Matías? 2 partes, un medio. De Susi, 4 partes, cada una de ellas un cuarto, ¿no? ¿Cuántas de estas partes compartirán con sus tíos? Entonces vamos verificando el trabajo de Matías con el trabajo de cada uno de ustedes. La parte que comparte Matías es 1 de las 2 partes, igual. Es 1 que compartirá con su madrina, ¿de cuántas partes? De 4 partes. Ahora compara tus respuestas con las de Francisco. ¿Cómo sabes si están en lo correcto? Entonces, revisamos que cada una de ellas, ¿qué representa? ¿Sí? Bien, Francisco también ha desarrollado la actividad de las cometas del cuaderno de trabajo. Entonces, vamos observando sus respuestas. En esta cometa, ¿cuántas partes del mismo tamaño y forma tiene? Muy bien, contamos 8 partes, anotamos en el denominador, recuerde, todas las partes contamos, ¿en cuántas partes? 8. ¿Y cuántas de ellas son celeste? 1, 2, 3, 4, 4 octavos. ¿Y cuántos son rosado? 2 octavos, correcto. Aquí 2 octavos. Entonces, ¿por qué Francisco ha escrito esas fracciones? ¿Por qué crees? Porque identificó en cuántas partes o cuántas partes tenía la cometa, ¿sí? Ahora, compáralas con tus respuestas, si estás en lo correcto y por qué. En esta oportunidad, también ha hecho esta actividad, pero ¿qué ocurre? No observamos el denominador. Entonces, analizamos acá. ¿Cuántas partes tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Entonces, el denominador debe de ser el número 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 partes. Entonces, de color, ubicamos 1. ¿De cuánto? De 6. Un sexto. Amarillo, 2 sextos. Verde lo puso un medio. ¿Será un medio? ¿Cuántas partes tiene? 6 partes. Entonces contamos 1, 2, 3. 3 sextos. Y analizamos, vamos respondiendo y comparando, haciendo la autoevaluación con tu trabajo. Francisco considera que fue muy importante revisar sus actividades. ¿Por qué crees que piensa ello? ¿Cómo la revisión de tus actividades te ayuda a seguir aprendiendo? Entonces analizas y respondes cada una de las preguntas. Te invitamos a seguir aprendiendo. Ya estás en condiciones de revisar tu propia actividad. Para eso puedes utilizar la ficha Reflexiono sobre mis logros. También es importante que revises el desarrollo de las actividades de la página 63 al 65 del cuaderno de trabajo. Luego, responde en tu cuaderno, ¿para qué te ha servido la tabla de mis aprendizajes? ¿Por qué ha sido importante que completes de manera adecuada la tabla de mis aprendizajes? ¿Cuál era el propósito de esta actividad? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Entonces, analiza cada una de las preguntas y siempre marcar con responsabilidad cada una de las tablas de mis aprendizajes. Reviso mis aprendizajes, copia la tabla en tu cuaderno y completa. Entonces, es importante que tú debes de leer y analizar cada una de las preguntas o ítems que se encuentra en esta tabla y posteriormente anotar si lo lograste o necesitas mejorar. Bien, estudiantes, finalizamos con nuestra actividad. Buen día, se cuidan.